Buenas noches, amigos oyentes, televidentes, internautas, hermanos migrantes, un gran abrazo para todos ustedes. Esto es Un Café con JJ en Ecuador TV. Hoy hemos invitado al economista Miguel Rosignoli Ceballos. Él es analista económico y político, es estratega corporativo, especialista en gestión operativa y financiera, empresario, y vamos a conversar, entre otros tópicos, de los 2 años del gobierno del presidente Daniel Noboa. Gracias por venir, economista. La primera consulta es: ¿usted coincide con los analistas que han calculado que este año el crecimiento podría fluctuar entre 3.5 y 4 puntos? ¿Efectivamente es así? Yo le tengo primero que pedirle un favor a usted. ¿Cómo no? Miguel, por favor. Está bien, muy bien. Vamos entonces así. Los economistas siempre está agradable, pero... Es un complemento. Sí, yo una vez tuve un profesor que decía que le dijeran a él Emilio Gallardo. Así sí, decía, lo conozco. Entonces, ingeniero, y decía, no. Emilio nomás. ¿Sabes qué? Porque me queda todavía el camino para ganarme un espacio como hombre y caballero de bien, caramba. Y nos enseñó eso, así y que... lo conozco. Y me quedó esa enseñanza hasta el día de hoy, así que agradezco por el título, pero por favor, Miguel. Entonces, ¿es cierto que se va a dar ese crecimiento? Hay crecimiento actual. El hecho está en que yo creo que el gobierno incluso está siendo bastante reservado en cuanto a su crecimiento. Ellos calculan el 3.6, 3.8, podría incluso, y eso es reservado porque creo que están midiéndose con cautela lo que podría pasar hasta el cierre, y obviamente hay que hacer un análisis. Acordémonos, nosotros no solamente medimos lo que pasa hoy, sino que somos los responsables de nuestra medición previa. Por supuesto. Entonces, en base a eso, yo creería que si las cosas mejoran un poco más, y depende de la economía mundial y depende de lo que se logre hacer con las mesas técnicas del gobierno en estos viajes que están haciendo, se puede llegar hasta 4.4. Claro. Entonces, y sin embargo, de nuevo, volvemos a ver mesura y responsabilidad cuando vemos el de año siguiente que dice, ¿sabes qué? Vamos a crecer en el 1.8. O sea, por debajo de lo que se creció en el 23 y en el 22. Ahora, este crecimiento proyectado en el año 2025, Miguel, ¿se debe al llamado efecto rebote o al buen comportamiento de la economía? Por ejemplo, hay indicadores como las exportaciones de productos no tradicionales que han batido todos los récords, ¿no? Esto que sigue, lo que voy a decir, no es mérito de ningún gobierno, pero hay que sumarlo, las remesas, por ejemplo, ¿no? Claro. Que van a llegar casi a 8.000 millones. ¿Es por eso exactamente? No. De hecho, por ejemplo, el crecimiento del Estado, el crecimiento en el presupuesto general del Estado para el próximo año crece en más de 9.000 millones. Okay. Entonces, las remesas no son, por ejemplo, un razonamiento lógico aquí. Ya. Las remesas... lo que hacen las remesas es realmente llegar directamente al consumidor para inyectar el flujo de mercado. ¿Okay? El Estado no gana por remesas. Eso hay que entenderlo. Es claro. La gente mezcla muchísimo endeudamiento, remesa, petrolero, no petrolero, y hay diferentes prismas de interpretación de este marco de la economía. Por ejemplo, si uno dice vamos a hacer un endeudamiento para poder hacer una inversión pública en X, Y, Z sector, aquí empieza el endeudamiento y permea por inversión progresivamente hacia la comunidad a pie, hacia usted, hacia mí, hacia el señor camarógrafo, hacia el señor transportista, hacia el taxista, el carpintero, todos. Permea progresivamente porque va llegando liquidez como resultado del flujo de interacción de mercado, porque contrato personas, porque necesito esto y demás. Ahora, para que pueda pasar esto, pasa mucho tiempo. Las remesas, por ejemplo, es una inyección directa a la vena al consumo, pero también es resultado de una permanente crisis humanitaria, que es la que vivimos, porque es interesante entender el porqué de las cosas. Hace poco estábamos viendo un estudio, y no lo he terminado de leer, por eso no lo quiero citar, pero resulta que mucho de esas remesas no son remesas realmente. ¿Sí, no? Cerca del 40% de esas remesas no son ayudas humanitarias a los ciudadanos ecuatorianos de personas que se fueron del país hace muchos años. De sus familiares, de sus crisis. No. Mucho de eso está llegando al Ecuador para la inversión en la construcción, para la inversión en negocios, para la inversión en desarrollo, para la inversión en tecnología, para la inversión en mercadería de flujo, inversión de negocios para el servicio, turismo. Entonces,
hay que O tipificar sea, no es el tanto origen. para el día a día No. del familiar que vive acá, ¿no? Y entonces comienza a cambiar el enfoque de esas remesas. Bueno, eso es bueno, eso es bueno. Y sí, lo que pasa es que cuando solamente mis remesas, desde un punto de vista político, porque me parece más atractivo para hacerle daño al Ejecutivo y decir, las remesas se han incrementado, Claro. eso significa crisis. No necesariamente, significa que hay muchos ecuatorianos que están fuera del país que están diciendo, voy a enviar dinero para que se hagan diferentes actividades. Claro. Entonces, eso es positivo. Sin embargo, no he terminado de leer el estudio, por eso no lo cito, pero es interesante, si esto realmente es así, tendría más sentido entender el impacto que está pasando en el país y porque hay un crecimiento en el flujo de mercado y hay mayor captación, por ejemplo, desde el SRI, Claro. porque hay mayor flujo. Sin embargo, Miguel, tenemos lo que yo considero un problema serio en el campo de las áreas estratégicas, ¿no? Todavía no hemos podido salir del empantanamiento de esa parada que ha habido en la producción petrolera, porque supuestamente la Constitución del 2008 impide, por ejemplo, que se pueda delegar a la empresa privada. Yo sé que sí se puede, pero delegar explotación y exploración de petróleo, porque si no generamos contratos de exploración, tenemos reservas para 2 años y medio. Ahora, ¿es o no cierto que en realidad ahí hay que hacer un recambio, hay que darle la vuelta al tema del petróleo? Hay que hacer realmente algunos ajustes a nivel institucional, gobierno, casi constitucionales, y ahí el legislativo tiene que poner manos a la obra y dejar de ser el freno para el proyecto del país. Porque el problema está en que ese mismo legislativo viene lidiando con este problema desde que, seamos claros, desde que el señor Correa dejó el poder. Entonces, cualquier cosa, cualquier intención que haya estado en función de arreglar eso, ¿ok?, es anticipar una crisis. Es decir, es como que estuvieran ahí para manufacturar una crisis en el futuro. Y ahí es donde comienzo yo a entender de que, por ejemplo, Daniel Noboa hizo un gran trabajo en sincerar los números el día de hoy, ¿ok?, porque se está anticipando esa crisis. Y por eso justamente está buscando la emancipación de la economía a través de productos, por ejemplo, la explotación no petrolera, a través de la inversión internacional. Pero en tecnología y ¿cree, desarrollo. Miguel, que no hay necesidad de explorar y explotar Al los contrario, recursos naturales? no. Minería, se supone que aquí tenemos reserva para 30 años. Al contrario, deberíamos comenzar a hacerlo, pero es bien el ejercicio. El Ejecutivo tiene que hacer la parte de justamente poder permitir y ayudar a que el país vaya para allá. Pero asumamos que no lo van a hacer. Y tenemos que trabajar sobre el escenario crítico de que no lo van a hacer. Ya. Y entonces ahí es donde la administración, digo, va en buen sentido. Porque está cuidándose en salud, previendo una potencial crisis y moviendo justamente donde es importante. Buscando asociados estratégicos internacionales, buscando una economía diferenciada de mercado y bajar la dependencia que tenemos con el extractivismo natural, claro, que lo hemos sostenido por décadas. Entonces estamos llegando, por ejemplo, a la importancia de los acuerdos, ¿no?, con Emiratos Árabes, con Estados Unidos. Estos acuerdos internacionales sirven, aportan. Esos acuerdos tienen un valor brutal para la economía y se lo explicaba alguien hoy día justamente en radio, le decía, quiero que se entienda la importancia. Es como que si yo jugara fútbol y sea más o menos bueno, ¿ok? Porque realmente soy un paquete, pero bueno, lo hago con mucho entusiasmo. Y de repente me dicen, no te preocupes, tú párate aquí que te voy a poner a Messi a que te dé la pelota. Y por si acaso te voy a pagar a Cristiano Ronaldo al lado para que te ayude. Eso es lo que se ha hecho con Emiratos Árabes. Somos un país con mucho potencial, con mucho talento, con muchas capacidades. Y necesitamos un socio que nos ayude a poner para levantarnos del cero. Y eso es lo que está haciendo el gobierno ahorita, por ejemplo, con la firma de Emiratos Árabes. Estamos hablando de uno de los principales fondos de inversión globales. Y si no el más importante. Estamos hablando del líder de la Cámara, el que pone realmente el valor precio petróleo internacional. Estamos hablando del asociado principal y primordial del Ecuador. Solamente pensemos en un segundo, cuando Donald Trump salió, uno de los hombres más importantes del mundo, de los países más importantes del mundo, salió en su campaña, uno de los primeros países con los que se reunió fue con Emiratos Árabes. Vladimir Putin habla con Emiratos Árabes. Entonces, Ecuador está sentado haciendo un acuerdo con Emiratos Árabes, significa que estamos en el sendero ganador para tratar de prever una potencial crisis,
en petróleo y acercarnos hacia la inversión en agricultura, transporte, tecnología y energía. Ahora, ¿Ecuador puede ser autosuficiente sin explotar recursos petroleros, por ejemplo? Yo creo que cualquier país puede ser autosuficiente sin exportar Sin explotar el petróleo. De hecho, existen países en el mundo que son autosuficientes sin explotar petróleo, no tienen petróleo. Entonces, la evidencia empírica dice que sí. Y de hecho, podrían ser hasta mucho más eficientes. Porque ahora necesitas responderle al país, necesitas responderle al mundo en función de lo que realmente eres capaz de hacer y no de lo que está en la tierra. ¿Qué pasa? Cuando tienes esta función estatal, la función estatal lo que hace es explotar para generar riqueza. ¿Para qué? Para poder crear un país mejor, para apoyar a la ciudadanía, para poder acompañarla, sí. Pero la plata que origina esta motivación, este propósito, tiene que ser diferenciada en función de lo que voy a hacer. Por ejemplo, si yo quiero pagarle el salario al sector burócrata, ¿qué tengo que hacer? Tengo que coger del impuesto para poder pagarle a la gente. Si quiero ayudar a la gente con bonos solidarios, con ayuda humanitaria, eso tiene que salir del fondo de flujo de mercado. No tiene que salir de endeudamiento, porque en cuyo caso estaría hipotecando la niñez y la nutrición de los niños que vienen en 10, 15 años. Entonces, hay que ser muy coherente en esto y la inversión pública tiene que venir desde el extractivismo, desde la función de captar inversión, desde la función de cooperación público-privada internacional y nacional. Ahí viene. El IVA debería de pagar el sueldo. El IVA debería de pagar ese gasto corriente. Entonces, aquí es cuando hay que diferenciar lo que se está haciendo en este gobierno, que, ojo, quiero ser claro, yo no soy parte del gobierno, he sido crítico. No está hablando tampoco de la reducción del tamaño del Estado, ¿no? De hecho, para es que necesario. el IVA pueda pagar, hay que reducirlo. De hecho, es necesario, y no porque hay que tener un Estado chico, Claro, como dice claro, Javier claro. Milei. Estoy de acuerdo que hay que tener un Estado chico, pero hay que tener un Estado eficiente. Eficiente, esa es la diferencia. Porque sí. el día de hoy tenemos, en teoría, 17% del Estado tiene un recargo de hasta 3 y 4 puestos trabajando ahí metidos. Claro, claro. Gente con contrato, ¿sabes qué? Instrumentos gubernamentales creados hace 7, 8, 10 años que están ahí trabajando Claro. solapados uno con otro. Entonces, esa ineficiencia genera desgaste. Claro. Y el Estado tiene que lograr, ese es el reto mayor. El reto. Miguel, vamos a abordar este y otros temas en el segundo bloque. El economista Miguel Rosiñoli Ceballos con nosotros. Regresamos después de un momento aquí en Ecuador TV. Estamos en el segundo bloque con nuestro invitado, que es el economista Miguel Rosiñoli Ceballos, analista económico y político, estratega corporativo, especialista en gestión operativa y financiera, empresario, que hoy nos acompaña. Habíamos hablado en el primer bloque, en la parte final, que sí, que el Estado todavía está, no quiero decir obeso, ¿no? Pero que sí hay como que una sobrepoblación y habría que reducirlo en el camino. Pero en este momento tenemos otras prioridades, Miguel. Sí. Ejemplo, ¿qué pasa con la deuda? ¿Cómo se va a pagar el servicio de la deuda cuando la cantidad que se estima es entre 7.000 y 9.000 millones de dólares, si no estoy mal? Tal vez me quedé corto. Esa es justamente parte del reto. Sí, sabes que reducir el tamaño del Estado le costaría al Estado cerca de 3.000 millones de dólares. Entonces, y luego tiene que ver cómo soluciona el problema de esas plazas de trabajo que salieron para insertarlas al sector privado. Entonces, es un reto, 2 retos, 3 retos. Y en ese sentido, hay responsabilidad desde la presunción del Estado cuando dice, oye, vamos a crear el presupuesto. Ya. Y lo vamos a elevar a 46.000 millones. ¿Ok? Entonces, ¿sabes qué pasa? Esa emancipación del presupuesto lo que hace es transparentar la realidad. Ya. Porque ya no está creando presupuestos a medida popular. Está creando presupuestos a medida de la verdad. Ese es, como economista, como profesional y analista, el punto donde yo digo, valiente el gobierno. Bravo, porque poner su capital político enfrente en nombre de la verdad para poder llevar en paso seguro alianzas internacionales que nos permitan garantizar fondos de inversión y crédito baratos
o a buen precio por lo menos, o a costo cero incluso, con asociados como Emiratos Árabes, repito, Estados Unidos, Singapur, básicamente la parte del Golfo. Ahora nuevos aliados como Italia que se están juntando progresivamente. Todo esto va a llevar justamente a cubrir ese gasto del Estado, porque comienza a derivar el peso. ¿Sabes qué? Entra inversión internacional que vamos a hacer esto para salud. Entra inversión internacional que la vamos a dedicar para esto. Entonces, el Estado se concentra en lo que puede. El reto está en seguir haciendo el trabajo que están haciendo para la captación de, por ejemplo, del flujo del IVA, que ha sido récord, pero eso no lo logra mediante el proceso de apretar a la gente, sino mediante el proceso de motivarlo a que incremente el flujo y haya más actividad comercial. Estamos de acuerdo, Miguel, pero, por ejemplo, con la valentía no pagas la deuda, porque este año no va a estar resuelto el problema. No es verdad, es un proceso. Y claro, pero ahí viene el tema. La estrategia es, ya sé cuánto debo. Ahora, si ya tengo una meta, ya sé a dónde ir. Ahora, todos lo sabemos. No hay cuentas ocultas. No voy a endeudarme con China al 7, 8, 9%. No me voy a invertir por acá en en la CAF, en el Banco Mundial o en el FMI. No voy a pedir créditos complementarios. No voy a crear un paquetazo de impuestos. Eso es lo que me está diciendo cuando me lo transparenta. De hecho, cuando yo comienzo a ver esto, y desde el punto de vista, de nuevo, no estoy diciendo que vaya a pasar, y quiero ser muy tinoso con esto, pero si uno ve la presunción de bajo costo del petróleo, muy cauteloso, 1.8 de crecimiento tentativo del país, muy cauteloso, presume una recaudación equivalente a la que está teniendo. Muy cauteloso, a pesar de que sabemos que existe un gran porcentaje de esas remesas que ya están llegando, como lo habíamos mencionado, hacia el Ecuador para justamente la reinversión de flujo de capital, etcétera. Y sigo buscando. Cuando yo veo todo eso, lo que estoy analizando y anticipando es que este gobierno probablemente está buscando bajar impuestos para poder dinamizar la economía y poder lograr mejores estados de sustentabilidad en la economía local para alcanzar mejores acuerdos internacionales que lo lleven al pago de renegociación de deuda de manera favorable, incluso bajando los costos financieros internacionales que hoy los tiene. Lo que significa que renegociar la deuda debería ser una meta este año. De hecho, yo creo que es parte de, y si lo hace, seguramente lo va a hacer con una tasa de interés muy por debajo de la que actualmente le está pactada, porque las condiciones se están llevando a estar mejor ahí. ¿Por el riesgo país bajo también? El riesgo país ha sido clave en esto. Nosotros tuvimos una calificación baja. De hecho, todavía tengo el número por aquí. El riesgo país, hasta hace unas semanas, había ido de 1915, había bajado a 677. Todavía estábamos en rojo porque habían otros valores, otras variables que estaban agregadas. Luego, hasta hoy día, 533, 531. Sigue bajando. Sigue bajando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el mundo lo está viendo al país mejor. Entonces, el mundo ve distinto de lo que vemos acá. Pues. Lo que pasa es que nosotros vemos una crisis y estamos nutridos por gente que son contreras. Están en contra de lo que están a favor y a favor de lo que están en contra. Sí, eso sí. Su trabajo es desestabilizar. Su trabajo es crear crisis. Su trabajo es proyectarse hacia el desastre de otro y pararse sobre los cuerpos muertos de los que quedan. Esa es la realidad. Entonces, usted, Miguel, tiene una visión optimista. Mucha gente dice que soy insoportablemente optimista, pero también creo que he sido muy realista. Mis números, mis cálculos, lo he hecho antes, me dice que esto va a ir para mejor. Es un proceso, hay que darle tiempo. El dinero no llega de golpe, el dinero llega en periodos de 6 meses, 8 meses. Es decir, el gobierno, según su visión, Miguel, ha sentado las bases para tener ya unos añitos de recuperación, ¿no? Yo creo que sí. E incluso esto sigue, en 3, 4 años nosotros deberíamos ser una de las economías más saludables y una de las mejores economías de Latinoamérica. Vea usted. Y es decir, a finales del próximo año, si las cosas marchan como usted las prevé, podría ser que el crecimiento sea mayor de 1.4, 1.8, qué sé yo. De hecho, yo no lo calculo en 1.8, yo lo calculo en 3.3. Ajá.
Entonces, por eso digo, yo creo que es muy cauteloso decirle en 1.8, porque habríamos de presumir una crisis brutal y no la hay, ¿no? Para llegar a 1.8. Estamos hablando del marco económico. Ojo, hay que ser cuidadoso porque este asunto de la crisis social es otro tema que debe ser incluso analizado por profesionales. Ha tocado un punto importante usted, Miguel, porque crisis social, la salud es parte de las necesidades pendientes, digamos, de cubrirse con atención adecuada. ¿Qué pasa pues en el área de la salud? ¿Cómo le explicamos a la gente que va a los hospitales que no hay medicinas, que vamos a terminar el año 2025 con 4% de crecimiento y tenemos una gran proyección para el próximo año, pero no hay ni pastillas para el dolor de cabeza pues en los hospitales? ¿Cómo le explica eso a la gente? Es realmente muy cierto y sin embargo también es el resultado de una mala administración de ejecutivos que están anclados en el sistema. Yo creo que esto de aquí no es novedad y no creo que haya un ciudadano que me diga que yo estoy equivocado, porque yo también he estado en el sector público y me he debido atender ahí y mi gente se atiende ahí cuando van allá y lo vemos. Hay gente que está ahí metida parasitando el sistema y dañando cualquier proyecto o protocolo que se pueda hacer. Hay mafias, por llamarlas de alguna manera, o gente que ya tiene muchos años infiltrada por ahí. Y no le vamos a echar toda la culpa a ellos. Pero para poder sanar un proceso, hay que hacerlo de manera progresiva. Pero aquí viene el tema. Cualquier cosa que se haya hecho ahí, se ha petardeado desde abajo, desde adentro, ha hecho implosión los proyectos. Entonces, ¿cómo es posible de que hoy hay un problema? Pero quiero ser claro, este no es un problema de este gobierno. Este es un problema que ha venido pasando ya por años, que en algunos momentos ha habido medicinas y luego no hubo medicinas. Y hubo medicinas, por ejemplo, hablo en el gobierno de Correa, Moreno y Lazo, hubo medicinas y fueron los picos. Y de ahí se desplomó la medicina hasta la siguiente cresta de crisis. El gobierno de ahora, incluso para eso, ha dicho, vamos a crear un sistema de cooperación donde la gente pueda tener una cooperación, o sea, la medicina desde el sector privado en cooperación permanente con el sector público y las necesidades ciudadanas. Pero de nuevo, el proyecto se lo petardea en el legislativo. Bueno, lo mismo pasa en el tema petrolero. Yo soy casi que un obsesionado, ¿no? Inexplicable cómo teniendo una cantidad tan grande de recursos debajo de los pies, como digo yo, somos pobres porque queremos, ¿no? Tenemos el mejor banano del mundo, el mejor cacao, el mejor café, el camarón, pesca blanca, minería, petróleo, gas. Tenemos todo. El alemán von Humboldt decía, los ecuatorianos somos seres muy extraños porque duermen tranquilos entre rugientes volcanes, viven pobres entre inmensas riquezas y celebran mientras escuchan música triste. Sí. Somos seres muy extraños, decía von Humboldt. Es cierto. Pero más allá de lo extraño que seamos o no, creo que nos hace especiales. Hay un detalle que sí hay que destacar. Somos un país honesto. La ciudadanía en general es un país de gran riqueza y gran oportunidad. Yo debo de admitir, aquí tengo yo indicadores donde están algunos en rojo, ¿los ves? Claro, claramente. Parece la libreta de un amigo mío en el colegio. Sí, de hecho, yo tenía más rojos que verdes. Rojo que verde. Parecía bombero, no objeto navideño. Por ejemplo. Pero aquí ven un detalle. ¿Sí ves dónde está en verde acá? Inflación anual, 1.93 en el ciclo 23. Claro que sí. Hoy está en 1.24. Es decir, nosotros tenemos mejor calificación por estar debajo. Yo cuando lo pongo en rojo no es porque esté malo, sino porque está por debajo del anterior. Ya. Crecimiento PIB, 1.8, estamos en 3.2, llegando a 4.4. Todos los indicadores del año 2025 los indicadores son positivos. Casi todos, sí. En algunos, sí. En algunos estamos por debajo, como por ejemplo, el tema de empleo a jóvenes de 18 a 19 años. ¿Ok? Ahí había un crecimiento, hay un decrecimiento en el proceso. Pero porque también hay abandono social del ciudadano, no del gobierno. Luego hay crecimiento, por ejemplo, en nuevos empleos en cambio regulados. Hay crecimientos en mujeres, hay crecimientos en becas, pero en becas, por ejemplo, es sorprendente. Y esto es cooperación internacional pura. 22.000 becas, del año anterior. Del año ciclo 2023, 2024, de anterior heredado, a 430.000 en este ciclo 24-25. Ya. Reinserción escolar,
Antes estaba en 13.000. Hoy estamos en 98.000. Entonces, lo que proyecta su análisis, Miguel, es que el próximo año va a ser un año de crecimiento. Un año complicado, sí, por el pago de la deuda, pero puede ser un año de crecimiento si renegociamos bien la deuda. Nos queda un minutito. No solamente creo que se va a renegociar. El gobierno va a ser capaz de pagar los abonos que tenga que pagar con la inserción de asociados de negocios, aliados de negocios que sean importantes como lo está haciendo, va a poder cubrir gastos corrientes y luego va a poder renegociar deudas con mejores tasas porque tenemos al pseudo garante Messi en la economía ayudándonos para el futuro. Eso ya nos dice a nosotros que desde la inserción educacional, salud, una redistribución de valores, hay algo positivo. Lo que nos queda debiendo, los retos, viene con la aprobación del legislativo. Y ese legislativo es clave en este proceso de recuperación del país. Entonces, ojalá no se les petardee todos los proyectos porque uno de los retos que viene y que hay un plan, y lo veo, es, por ejemplo, baja de impuestos, es lo que presumo. Y luego, posteriormente, ¿sabes qué? Una reingeniería en la salud. Y eso esperemos que salga súper bien. Gracias a Miguel Rosignoli Ceballos, que nos ha acompañado hoy en Un Café con JJ por Ecuador TV. Nosotros con ustedes volveremos mañana también a las 10 de la noche con otro invitado para seguir analizando temas de actualidad nacional. Les dejamos un gran abrazo y que descansen.